La evolución es un problema interesante porque la gente cree que quien descubrió la evolución es Darwin, pero ya en tiempos de Darwin, para mitad del siglo XIX, en 1859, cuando Darwin publica su libro más importante, El origen de las especies, la mayoría de los biólogos ya aceptaban la evolución. Lo que no sabían es cómo explicar la evolución, sobre todo cómo explicar el que los organismos tenían ojos para ver y manos para coger, o sea, es porque estamos organizados, o la palabra biológica es adaptaciones, cómo uno da cuenta de las adaptaciones al ambiente. Y esto es lo importante que descubre Darwin, el proceso llamado de selección natural, que es lo que él llama también su teoría. Darwin se refiere a la teoría de la selección la teoría de la selección natural como mi teoría. Él nunca dice la teoría de la evolución es mi teoría, porque eso ya estaba ahí. Pero eso fue lo importante, porque era el poder llegar a entender cómo la evolución ocurría, y ya digo, porque tenemos ojos para ver y manos para coger y piernas para correr, o los peces agallas para respirar en el agua. Y entonces en ese libro Darwin hace dos cosas: explicar su concepto y después proveer evidencia de que la evolución ocurre precisamente de la manera como su teoría de la selección natural dice que debe de ocurrir. La evolución, claro, tiene consecuencias muy importantes, incluyendo para la humanidad, porque si queremos entender lo que somos y a dónde vamos y de dónde venimos, o sea, tenemos que entender la evolución, porque nuestros antepasados de hace varios millones de años no eran seres humanos. En nuestra especie evolución hace 100.000 años más o menos en África tropical. 100.000 años es un tiempo muy cortito. La vida está evolucionando sobre la Tierra durante 3.500 millones de años. O sea, son nada más como unos minutos en la historia de la vida. Pero claro, ocurren causas muy importantes. Somos un animal, somos un primate, como son los monos y los simios, pero tenemos una inteligencia que nos hace completamente diferente de todos los demás organismos que existen y que nos hace posible el crear lo que se puede llamar cultura o adaptación por medio de la cultura, porque lo interesante que ha ocurrido es que con la evolución de la especie humana, la evolución biológica para nuestra especie ya no es importante, porque no nos adaptamos cambiando nuestros genes con arreglo a las necesidades del ambiente, que es como la evolución tradicionalmente ocurre. Si organismos empiezan a vivir en el agua, pues evolucionan agallas para respirar en el agua o aletas para nadar. Si se mueven a la tierra, pues empiezan a evolucionar los anfibios y los reptiles, otros órganos diferentes. En el caso de los humanos, no nos adaptamos ya cambiando nuestros genes, sino creando las condiciones que son convenientes a nuestros genes. Por dar un ejemplo sencillo pero obvio, es que estamos adaptados a vivir en condiciones de unos 25 grados centígrados. Necesitamos esa temperatura para poder funcionar. Nuestra fisiología, nuestro organismo no puede funcionar a otras temperaturas diferentes, que es la temperatura en que los humanos evolucionan en África tropical. Y sin embargo hay humanos en España, donde hay muchas partes de España donde gran parte del año la temperatura es más baja, y hay humanos en Escandinavia y hay humanos en Siberia y en Alaska. No es porque estos humanos han cambiado su fisiología de tal manera que ahora puedan vivir a temperaturas bajas. No, viven a la misma temperatura que nosotros. Por medio de la ropa y la vivienda se crea la temperatura que es apropiada para los humanos. Volamos mejor que ningún pájaro, pero no porque hayamos evolucionado alas. Creamos aviones y viajamos por los ríos y los mares de manera más eficiente que ningún pez, y no tenemos agallas ni aletas. Construimos barcos. Estos son adaptaciones por medio de cultura, entendiendo la cultura en un sentido muy amplio. Todas las actividades humanas de tecnología, de conocimiento y demás. Estas actividades humanas son las que usamos, estas capacidades humanas de modificar el ambiente y adaptar
el ambiente, a nuestros genes, es cómo evolucionamos. Entonces la pregunta que frecuentemente la gente hace, ¿seguimos evolucionando los humanos? Hay dos respuestas. Al nivel biológico, sí, pero la evolución al nivel biológico es trivial. Lo que es importante es la evolución al nivel cultural. Los genes cambian en una escala de miles de generaciones, son miles y miles de años. Las adaptaciones culturales ocurren en el espacio de unos años, o de un año, o menos de un año. A veces les pregunto a mis estudiantes de primer año, que es una clase muy numerosa, yo saco mi teléfono celular, y ya sé que hay muchos modelos, claro, y yo les digo, cuando vosotros erais niños, estabais en la escuela, ¿qué modelo de teléfono celular usaban vuestros padres? Entonces se miran así, están todos sorprendidos, y de pronto se dicen, pero si no usaban teléfonos celulares, no lo sabía. Eso es precisamente el punto, que ahora todos los tienen y lo usamos para muchísimas funciones, y hace una generación no existían. Profesor, ha citado a Darwin, la teoría de la evolución. Lynn Margulis estableció lo de la evolución por cooperación. Los organismos vivos cooperan entre ellos, corríjame si me equivoco, no cooperan entre ellos y por eso evolucionan también, y no hay una lucha a muerte y no sobrevive el más fuerte, ¿no? Digamos, o el más preparado. ¿Usted está de acuerdo con la teoría de la evolución por cooperación? Claro, pero simplemente con la parte positiva, no necesariamente con la parte negativa. Hay cooperación entre los humanos, pero hay también guerras. Y podemos vivir en ciudades y en naciones y en uniones europeas porque sabemos cooperar, pero sigue habiendo guerras en distintas partes del mundo. Y lo mismo al nivel de la biología en general. O sea, hay cooperación entre organismos de la misma especie, hay cooperación entre organismos de distintas especies, pero hay también parásitos que matan a sus hospederos, incluyendo desdichadamente a humanos también. Hay aves rapaces, aves de rapiña, hay depredadores, leones que matan a cebras y demás. O sea, que la evolución sigue teniendo estos dos componentes. La cooperación es muy importante. Ella, iba a decir no descubrió, pero popularizó, dio a conocer un aspecto de cooperación muy importante, que es la integración de distintos organismos en uno solo, lo que ella llamaba la simbiogénesis. Las células de los organismos eucariontes, animales, plantas, hongos y muchos otros, están originalmente, salieron de la fusión de dos clases de células distintas, unas que se llaman arqueas y otras bacterias. Y entonces son células más grandes que tienen organeles, órganos dentro, que eran en su día organismos independientes. Y la célula nuestra es un ejemplo típico de cooperación, originalmente entre organismos muy distintos, que llegaron a cooperar hasta formar una célula mucho más compleja y mucho más interesante y con muchas más posibilidades. Los conflictos, las guerras entre hombres, incluso entre animales, ¿son una involución en vez de una evolución? Bueno, los conflictos entre los animales son parte de la evolución, y entre animales y plantas y entre parásitos y sus hospederos. Eso es parte de la evolución. Unos organismos viven a costa de otros y en algunos casos eso implica destruyéndolos. Es parte del proceso de evolución. En el caso de los humanos, de nuevo, porque tenemos las capacidades que tenemos, podemos hacernos la guerra y matarnos unos a otros. Eso no ayuda a la evolución, pero tampoco disminuye la capacidad de evolución o la capacidad de adaptación tecnológica o cultural. Perfecto. Muy bien, gracias, profesor.